Quisiera preguntarle justamente a Marcela Vera, para efectos de este debate, ¿con qué nos quedamos finalmente? ¿Con un sistema a cargo de un Estado que hace el Transantiago, por ejemplo? ¿O con un sistema de privados que no ha dado el ancho? Por eso estamos conversando hoy. ¿O habrá una alternativa mixta? Marcela. Sí, bueno, lo relevante acá es situar la discusión también donde corresponde. Respecto de tu pregunta anterior, Amaro, fíjate que cuando una persona trabaja de 20 a 25 años, está teniendo una pensión autofinanciada de 144.000 pesos. Cuando trabaja de 25 a 30 años, está teniendo una pensión autofinanciada de 145.000 pesos, lo que significa que con 5 años de diferencia solo obtuvo 1.000 pesos adicionales respecto de su pensión. Entonces esta es una discusión que no se puede seguir abordando de manera de sobrecargar, ¿cierto?, la vida laboral de las personas para mejorar la pensión, Marcela, porque eso consulta, no va a ocurrir. Para incentivar... Solo para terminar, sí, solo para terminar. Entonces el foco tiene que estar puesto no en la cantidad de cotizaciones que haya tenido la persona, sino que también tiene que mejorar, ¿cierto?, el tipo de inversión que se realiza, porque no podemos estar teniendo un tipo de inversión que sea tan vulnerable que a veces cuando la bolsa va bien, entonces los fondos crecen, cuando van mal, ¿cierto?, los fondos bajan. Tenemos que tener una inversión que sea productiva también para el país, pero altamente rentable. Y ahí podemos tener ganancias significativas mayores al 25%. Me parece, Marcelo... Y hoy día estamos teniendo, digamos, ganancias en torno al 6-7%. Entonces, cuando están, digamos, en condición muy alta. Entonces, ese es el contexto que tiene que primar, no solo, digamos, la carga hacia el trabajador. Y respecto de la pregunta que hacía Amaro, es fundamental poder entonces enfocar la discusión también en cómo se gestionan los fondos, porque si no, efectivamente los costos de las AFP son tremendamente altos, sobre todo en publicidad, para poder capturar, ¿cierto?, más cotizantes, más afiliados. Y ese costo perfectamente podría reducirse en una entidad única que sea similar al Banco Central, con autonomía, que resguarde los fondos, que además sean de propiedad de cada una de las personas, pero que esté custodiado, ¿cierto?, por una entidad autónoma, pública, que permita inversiones que nos beneficien a todos los chilenos, desde los empresarios, ¿cierto?, hasta los ciudadanos, porque podría generar mayor empleabilidad un sistema de inversión distinto. Mientras usted hablaba, me pareció que Alejandro no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ahí hay una contradicción, porque quiere una entidad única, y una de las gracias que tiene un sistema de administración de cuentas individuales es que haya competencia. Entonces no podemos estar promoviendo un sistema estatal sin conocer los efectos que tiene. Yo dije recién, me gustaría saber cuáles van a ser las pensiones si hay un sistema de reparto. Les puedo adelantar algo, van a ser muy malas y van a perjudicar a la gente. ¿Por qué? Por lo tanto... ¿Lo podría explicar, Alejandro, para entenderlo? ¿Por qué dice usted que esa no es una opción que genere...? No veo quién me hace la pregunta. Acá, Tonka. Si lo explica, por favor, Tonka, Alejandro. no la veía, sí. ya, perdone. No se preocupe. Bueno, porque el sistema de reparto ha probado en este país ser muy anacrónico en el sentido que quebró. Sí, este sistema nuevo apareció y que es desnaturalizado muchas veces porque tocó la época del gobierno militar. Entonces, está bien, hay gente que no le gusta el gobierno militar y está bien que proteste por eso y que se haya creado en ese momento. Pero ojo, el sistema de reparto que existía en Chile, yo era un niño, pero me acuerdo, estaba quebrado. La gente tenía pensiones miserables, excepto aquellos que habían capturado alguna parte esencial de la vida laboral. Por ejemplo, había una caja bancaria muy buena, pero eso no puede ser para todos los chilenos. Por lo tanto, la solución de ahorro individual ha sido propuesta en todas partes del mundo y fue propuesta por un premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, que es el profesor, se me olvidó el nombre ahora, se me olvidó el nombre, pero ha sido propuesta en torno al ciclo de vida. En el ciclo de vida nosotros tenemos periodos en que no generamos ingresos porque estamos muy jóvenes, y después en el retiro. Pero hay un periodo, que es el periodo de la vida laboral, cuando se generan muchos ingresos. Estos tendrían que ser ahorrados. Yo prefiero que
la gente que puede hacerlo, porque quiero destacar eso. Hay también un sistema mixto en Chile. ¿Ah? Es que mientras usted hablaba, muchos levantaron el dedo. Les propongo que hablemos todos y si pueden tener intervenciones más acotadas sería genial para que tengamos esta discusión. Gael fue la primera que la vi que levantó su dedo. Gael, por favor. Sí, sabes que lo primero, el sistema que tenía Chile antes eran cajas, eran distintas cajas según también tu gremio. Entonces, no es lo mismo que estamos proponiendo ahora. Lo quiero despejar al tiro porque no es lo que estamos discutiendo. De hecho, los modelos que existen en otros países, ¿cierto? La mayoría de los países son mixtos, en donde tienen una base garantizada por el Estado, con una pensión mínima, ¿cierto?, administrada bajo lógica de solidaridad y que se puede complementar, ¿cierto?, con el aporte individual, voluntario, y por lo tanto de eso estamos hablando, ¿cierto? Cuando nosotros discutimos respecto al sistema previsional, miramos también otros sistemas en el mundo y que pueden ser un aporte para el nuestro. Y lo otro, lo último, respecto a que en Chile supuestamente tendríamos un sistema mixto. No tenemos un sistema mixto, porque el sistema, o sea, lo que existe, el pilar solidario, es un sistema de subsidio estatal, ¿cierto? No es un fondo administrado bajo lógica de solidaridad en donde la cotización va dirigida hacia eso, ¿cierto? No es lo que tenemos en Chile, lo que se podría decir sistemas mixtos en otros países del mundo. Escuchamos al diputado Chalper. Sí, no, a ver, mira, yo creo que varias cosas interesantes se han dicho. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las pensiones son bajas. Para hacer un doble clic a eso, Sergio, tendríamos que mirar el mercado laboral chileno, tendríamos que mirar las lagunas previsionales. En fin, piensa tú que en Chile tenemos una realidad que el 100% del registro social de hogar, 2/3 de los jefes de hogar son mujeres, y eso obviamente también genera un problema en sus pensiones. Ahora, cuando yo le escucho a la Gael decir que necesitamos un cambio sustantivo, y me dice que el cambio sustantivo es el modelo sueco, yo le recordaría a la diputada Yomans, que no sé si lo ha revisado, 2 de las contribuciones que se hacen en el modelo sueco, con una cotización de un 18,5%, son a una cuenta de ahorro individual. Entonces, en el fondo no hay un cambio tan sustantivo. Yo no me imaginé jamás que la Gael fuera tan socialdemócrata. Si ese es en definitiva el cambio, ¿dónde firmo? Nosotros también creemos que hay que aumentar la cotización, pero con el énfasis puesto en el ahorro individual. Cuando decimos que el 6% adicional de la reforma vaya a las cuentas de ahorro individual y no a un mecanismo de reparto, es porque creemos que los trabajadores tienen derecho a que sus ahorros se queden en sus cuentas de ahorro. El sistema de reparto, como bien lo decía el profesor en aquella parte de su intervención que comparto, efectivamente han fracasado porque el Estado no está en posición de administrar bien las pensiones.